me tocó a mí solita ir entendiendo cómo sacar las garras. ¿Cuál fue el mayor challenge al que te enfrentaste al tener a Emily en tus brazos y decir, bueno, voy sola con esta responsabilidad? Fueron muchos. Yo era súper fanática del Club de los Tigritos. Y en mi segunda novela me dice, mira, la que es como tu hermana es Wanda de Isidoro. Yo, ¿Wanda? Porque, o sea, como que ahorita me digan, vas a hacer una serie con Jennifer Aniston. O sea, para mí Wanda era mi vida. Pues soy muy merideña, pero yo me siento muy caraqueña. Yo nací en Mérida y me crié en Mérida hasta los 8 años. ¿Y dónde está el acento merideño, más o menos? Pues se quedó en Parque Central, a donde llegué a vivir. Pues yo me como una arepita de estas y siento que todo está bien. Yo recuerdo Mérida y siento paz. O sea, de hecho, he tenido unas ganas de ir. Llegar al páramo y saber que nos íbamos a parar por un chocolate caliente era... wow, o sea, era como decirle a un niño ahorita que va a Magic Kingdom. La primera escena que tuvieron que hacer María Gabriela y tú, les dijeron, ok, se les murió su mamá. Tienen que llorar. Nada más y nada menos. Y me acuerdo que María Gabriela y yo nos fuimos detrás del backing como a concentrarnos y empezamos a llorar y salimos, listo, estamos listas. A partir de ese momento dije, wow, esto es mágico, esto es lo que yo quiero hacer definitivamente. Emily se quedó impresionada y decía, sí, mi amor, en el Doral yo soy reconocida, soy famosa. En el Doral yo soy bien famosa. Los colores, sonidos y sabores de mi tierra son presentados por Miyako Doral, un tatuaje de sabores en tu paladar. La Francia Joyería, elegancia y estilo en cada pieza. Una entrevista más de colores, sonidos y sabores de mi tierra y yo estoy súper feliz y agradecido con ustedes, como se los digo semana a semana, porque gracias a que ustedes le dan like, comentan, comparten y disfrutan cada una de las entrevistas, pues vamos creciendo, esta familia se va haciendo más grande y los invito a que vayan a las plataformas de audios, de podcast y nos seleccionen como su contenido favorito para conocer la vida de cada uno de mis invitados a través de los colores, los sonidos y los sabores de sus tierras. La invitada que yo tengo el día de hoy comenzó su carrera desde muy pequeña en las pantallas de RCTV y actualmente acaba de participar en una película que está dando mucho de qué hablar por el talento que hay dentro de la película, por el buen trabajo que lograron los creadores de este proyecto. Y yo quiero saber si Yelena Maciel considera que la actuación es así como andar en bicicleta. Eso que dicen que una vez que lo aprendes, nunca lo olvidas, porque pasaron varios años desde su último proyecto en el 2018 hasta esta nueva oportunidad donde la vemos en la pantalla grande, rodeada de talentosos comediantes venezolanos y otras actrices que, pues, como lo dije anteriormente, están dando de qué hablar. Ella es actriz, pero su rol principal, el que más emociones creo que le ha dado, es el de ser madre. Así que le damos la bienvenida a Yelena Maciel. Muchas gracias, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? mi amor. Feliz de estar aquí contigo. Yo estoy más feliz porque estudiándote y viendo tu trayectoria digo, wow, empiezas con Trapos Íntimos, Sí. una gran producción que hizo Radio Caracas, y luego hay una pausa que se da en el 2018 y se reactiva todo en el 2025, 7 años después de haber hecho tu último proyecto dramático. ¿Es cierto eso que dicen? Que es como andar en bicicleta, que no se te olvida, que cuando encienden esa cámara y te dicen action, o sea, entra el otro personaje y toma posesión. Es completamente cierto. Yo creo que cuando tienes ese, como te lo decía ahorita antes de empezar la entrevista, ese gusanito, no solo no se pierde la habilidad, la técnica, si te formaste en la profesión, sino además la pasión y la emoción. O sea, te sientes pleno. ¿De dónde nace ese gusanito por darle vida a otras personas a través de tu piel? Mira, yo quise ser actriz desde que tengo memoria. O sea, yo siempre supe que yo quería actuar. Y fíjate que lo que yo quería hacer era musicales. O sea, mi objetivo, Broadway, mi sueño era Broadway y siempre fue lo que me gustó. Y empecé, de hecho, mi formación empezó en Las Voces Blancas de Lisa Soteldo, cantando. Pero esa preparación en esa academia maravillosa que había en Caracas era muchísimo más enfocada al canto y yo sí sentía, oye, que me falta, yo quiero actuar, yo quiero interpretar. Y empecé a estudiar con Ralph Kinnert cuando tenía su academia en Caracas. Yo tenía 10 años. Ahí empezó mi formación y con Ralph terminé de entender que definitivamente la actuación era lo que yo quería. Además que
a esa edad estudiar actuación es hasta terapéutico, porque es una edad en la que los niños o preadolescentes empiezan a experimentar muchas cosas y yo creo que una clase de actuación es algo bastante terapéutico, porque bueno, manejas las emociones, empiezas a conocerte. Y empiezas a descubrir de qué eres y qué no eres capaz. Exactamente, ¿no? Sí, adquieres muchísima seguridad además. Lo conversaba hace poquito con un invitado que él decía que no entendía los ejercicios de teatro, que lo ponían a hacer que sí, tienes que ser como un perro, tienes que ser como tal, o como esto, o tienes que caminar como si fueses un bebé a gatas y tal, todo esto. Y yo le digo, pero quizás lo que estabas descubriendo ahí era esa capacidad que ahora tienes de no tener miedo, de no tener ese pánico que le da a la gente de hacer el ridículo, como dicen, ¿no? Exactamente. Y de incluso dejar ser tu cuerpo, todo lo que puedes lograr con tu expresión corporal. O sea, definitivamente yo creo que todos en algún momento, así la persona no quiera ser actor, debería tomar clases de actuación en algún punto de su vida, porque si algo he aprendido con la profesión, y lo he aprendido a ver analizando y estudiando, porque además es una profesión de mucha observación, es que todos somos actores. No es lo mismo como nos desempeñamos en la calle frente a un desconocido, así estás solo en tu casa o frente a tu madre. Entonces todos estamos desempeñando un rol en el día, en el transcurso del día, y el actor lo que hace es volver esa habilidad su profesión para, bueno, interpretar personas que no eres tú mismo. Pero yo creo que todos deberíamos tomar en algún momento clases de actuación. Yo en algún momento hasta di clases de actuación cuando estaba embarazada. Wow. Y lo pude ver desde el otro lado y dije, wow, cuántas cosas se logran en un niño con estas clases. ¿Lograste entender entonces a tiempo, digámoslo así, las virtudes que tiene la actuación para la vida del ser humano? Sí. Porque trae muchas bondades, así como lo estás diciendo, de descubrir que te puedes desdoblar para darle vida o que tu piel se convierta en esa cajita donde van a entrar los diferentes personajes. ¿Quién te descubre? ¿Quién dice, mira, vamos a que hagas un casting porque van a hacer esta producción y quiero que tú seas esta persona dentro de esta novela? Ralph Kinner. Yo estaba en la academia de Ralph y Ralph me llevó, me dijo, hay un casting, recuerdo el momento exacto. ¿Cómo pasó? Cuéntanos. Yo estaba con mi mamá, ella me estaba dejando en la academia de Ralph en sus clases, que eran maravillosas sus clases, y me dijo, oye, hay un casting en RCTV para uno de los personajes infantiles principales de la telenovela, Trapos Íntimos. Era una de las 3 hijas de Carlos Montilla, que al final terminamos siendo Marisa Román, María Gabriela de Faría y yo. Y pues nada, me llevó Ralph a mi primer casting, pasé ese primer filtro, fui a un callback y luego hice el casting ya del personaje, que además me sirvió de apoyo nada más y nada menos que Dad Daher, que es una durísima, una súper dura, una señora actriz. Me dio unos 3 tipsitos, hicimos el casting y bueno, a partir de ahí estuve en nómina de Radio Caracas un montón de años más, hasta que tuve hasta el cierre de Radio Caracas. Ok. ¿Y recuerdas el sentimiento, esa emoción, así como dices que lo recuerdas tal cual como si fuese ayer, la emoción cuando ya entras al set de grabación, porque ya el papel es tuyo, y entras a vivir eso que se iba a convertir en ese gusanito que cada vez que se activa te hace sentir emociones? Sí, fíjate que esto lo estaba recordando hace poco con Gabriela Vergara, que era mi tía en esa novela. Y Gabriela me hizo recordarlo perfecto, porque ella me dijo, yo me acuerdo que la primera escena que tuvieron que hacer María Gabriela y tú, les dijeron, ok, se les murió su mamá. Tienen que llorar. Nada más y nada menos. Y éramos unas niñas, estábamos muy chiquitas. Y esa fue la primera escena que tuvimos que hacer. Ok, su mamá se acaba de morir y están muy mal y tienen que llorar. Y me acuerdo que María Gabriela y yo nos fuimos detrás del backing como a concentrarnos y empezamos a llorar y salimos, listo, estamos listas. Pero ya con las lágrimas ahí a flor de piel. Sí, y fue esa nuestra primera escena y fue un ambiente mágico. Estaba Carlos Montilla, estaba Gabriela Vergara, Marisa Román, nosotras chiquititas. Y todo fue como muy teatral, porque era una escena en la que pues éramos un grupo sufriendo por algo, como una puesta en escena bien interesante, bajo la dirección de Luis Manso. Es que tuve la oportunidad de comenzar con puros grandes ligas. En cada una de las áreas de trabajo. Definitivamente, tuve esa gran bendición. La producción de esa novela era increíble. Y pues nada, sí, a partir de ese momento dije,
wow, esto es mágico, esto es lo que yo quiero hacer definitivamente. ¿Y te quedan amistades de esos inicios? ¿Eres de las que puede hablar con María Gabriela o con Marisa? Sí, Y son súper panas ahorita en esta época. totalmente. De hecho, en la novela nos decía, éramos, o sea, el apellido de los personajes era Las Lobo. Y en la telenovela nos decíamos Las Lobitas. Y Ah, hasta el sol de hoy es como Lobita, o sea, es como una amistad muy linda. Por supuesto, cada quien hizo su vida, cada quien tomó sus rumbos y la distancia pues te va alejando, pero sí, el cariño se conserva y bueno, ahorita que volví a trabajar, por ejemplo, con Gabriela, fue como si no hubiese pasado el tiempo, o sea, súper, súper especial. qué bueno. Y eso te iba a decir, porque lo que dije al principio se vive también en muchas profesiones o en la vida misma, que cuando aprendes un oficio, cuando aprendes algo y de repente empiezas otra vez a darle, ya vuelven todos esos recuerdos y te das cuenta que, hey, esto es lo que me apasiona. Y así pasa con la actuación, ¿no? Con el tema de los casi algo ahora. Sí. ¿Qué se siente volver al escenario, a los sets de grabación y ahora con una película donde hay mucho romance, pero también hay mucha comedia? Mira, esta película representa muchas cosas para mí. Pues como lo dices tú, es el reencontrarme con esa Yelena actriz que por circunstancias de la vida, ajenas a mi voluntad, por supuesto, estaba dormida, por decirlo de alguna manera. Me encantó estar bajo un guión y dirección de una mujer. Eso para mí fue mágico porque se sentía el ambiente y como esa energía femenina en todo lo que había, que estaba en un equilibrio perfecto con lo que estos muchachos que son súper expertos en la comedia aportaron. Claro. Entonces, yo siento que fue como un ejercicio actoral bien interesante porque surgían cosas muy orgánicas todo el tiempo, todos lo estábamos como disfrutando y como fue como lo que debe ser la interpretación, que es un juego, y todos nos dimos la licencia, además que Karen, la directora, nos dio esa licencia, esa oportunidad de cada quien aportar en cada escena y poder jugar. Y yo creo que eso se vio en el resultado final. O sea, yo cuando vi el resultado final dije, sí se nota que estábamos muy, muy relajados, como en un baile, o sea, como muy fluyendo con cada escena y lo que iba surgiendo. Y fue lo máximo, yo me la disfruté muchísimo. Más bien que sentí que estábamos como todos entrando ya en calor y se Y terminó. se terminaron los Y fue como, rodajes. ya, no, parte 2 o algo así, o sea, porque de verdad que lo estábamos disfrutando, o sea, estábamos ya entrando en calor, justo cuando nos quedamos con las ganas Con de todo el seguir. trabajo. ¿Qué fue lo que más disfrutaste al hacer esta película? Pues creo que hacer comedia romántica. No había hecho, o sea, toda mi carrera fue dramático, sí hice comedia dentro de las telenovelas, pero esta comedia romántica ligera que es tan rica de interpretar y que además se acerca tanto a la realidad, fue muy, muy, muy sabroso, o sea, poder experimentar algo nuevo. Yo no había hecho una comedia romántica y en cine. Entonces, y ver ese resultado final me gustó muchísimo. Y lo que más te costó, porque sí, como hay cosas que nos encantan y que no nos cuestan mucho, hay cosas que sí nos cuestan. ¿Qué te costó dentro de la película? Yo creo que quizás pudo haber sido la escena íntima porque mi pareja no había tenido una escena así, entonces, Ajá. Era enseñarlo. Ah. o sea, tratar de que él se sintiera cómodo, Ajá. sobre todo. No fue que me costó, pero digamos que fue como el que puedo decir que fue mi reto dentro de la película, ese momento en el que dije, ok, ¿cómo hago para que él se sienta tranquilo? O sea, porque es normal, o sea, no, todo el mundo está acostumbrado, ok, ahora bésate y desnúdate y tírate en la cama. Ajá. Esa parte de mi carrera sí me ha tocado hacerla bastante y fue como enfrentarme a decir, oye, debe ser muy raro para alguien que no lo ha hecho. Que no está acostumbrado. O sea, Claro, entonces no fue que me costó, pero digamos que sí fue un momento en el que lo sentí como, ok, tengo como reto que él se sienta de verdad relajado, o sea, completamente relajado para que se vea en cámara lo que queremos que se vea. Y una cosa muy distinta es grabar cada una de tus escenas por separado, en cada uno de los escenarios o de los sets que te tocan. Y otra muy distinta es sentarte a disfrutar el estreno o a ver ese producto final. ¿Cuál fue tu percepción al ver ya la película terminada, colorizada, musicalizada, ya con las escenas como deberían ir en su orden?
y ves ese resultado del trabajo de un grupo de personas que dieron todo para sacar un gran proyecto, porque yo lo vi y lo felicito, ¿verdad? Porque el proyecto está buenísimo, ¿verdad? Mira, ¿quieres que te diga la verdad? Yo, viendo la película en la sala de cine, no podía creer cómo en tiempo récord se logró un resultado tan espectacular, porque soy testigo de cómo fueron los tiempos y yo decía, wow, o sea, es una super peli que da la talla con cualquier comedia de este estilo y de verdad que sentí muchísima admiración por todo el equipo y cómo hicieron un trabajo de verdad en tiempo récord tan impecable, lo lindo, lo limpio que se veía y además Vanessa y yo viendo la película, o sea, cuando estaba empezando, Vane no veía bien, porque estábamos como muy adelante, ya no veía bien. Entonces me dice, nos sentamos atrás y yo le digo, sí, porque quiero ver como las reacciones de la gente. Eso está súper interesante. Y disfruté tanto ver las reacciones de la gente toda la película. O sea, no había como, no hubo un momento de tiempo, un rango de tiempo en el que la gente como, o sea, es típico que te puedes distraer o ahorita estamos muy acostumbrados a la inmediatez y al contenido rápido y a veces cuando te ponen una historia que tienes que seguirla de principio a fin durante 1 hora y algo te aburres y la gente estaba conectadísima todo el tiempo con lo que estaba pasando, súper interesante. Extraordinario, y me encanta el resultado porque sí sé, o sea, conozco a Karen y sé todo el trabajo que hicieron, todo el proceso que tuvieron que vivir para lograr la película. Incluso Román, que es el director técnico de este podcast, también formó parte del equipo. Sí. Y fueron varias semanas donde Román dijo, bueno, yo no existo. Sí. Existo solamente para la película porque eran rodajes de muchísimas horas, ¿no? Claro, es la única manera de lograrlo en como te digo, tiempo récord. Impresionante. No, y un producto buenísimo que yo los invito a que vayan, se lo disfruten, lo compren y lo puedan ver porque está muy bien hecho y como se lo dije a Ángel en su momento, es un producto que los venezolanos tenemos que sentirnos orgullosos. Sí. Porque que nuestra gente, con un equipo también de venezolanos, haga un trabajo como este, es digno de admirar. Por Y que tenga supuesto. esa factura y la calidad que tiene, porque de verdad que está muy bueno. Está muy buena, o sea, es una película de verdad con muchísima calidad, como te digo, de la talla de cualquier comedia americana que uno puede ver y hecha por muchísimo talento venezolano y como dices, es motivo de orgullo para todos. Y que lograron fusionar también eso, la multiculturalidad que hay en esta ciudad como es Miami. O sea, porque no son solamente venezolanos, también hay argentinos, dominicanos, puertorriqueños, españoles también, ¿no? Sí. O sea, bastante, un crisol bien amplio de Sí. nacionalidades allí. Pero ahora viene lo interesante del podcast, que a mí me encanta, porque quiero conocer tu vida a través de los colores, los sonidos y los sabores de nuestra tierra, que es Venezuela. Me encanta. ¿Cómo fue la infancia de esa muchachita que desde que tiene uso de razón sabía que quería o ser parte de Broadway y que quería descubrir en la actuación algo que se convertiría en su forma de vivir? Bueno, yo nací en Mérida y me crié en Mérida hasta los 8 años. ¿Y dónde está el acento merideño, más o menos? Pues se quedó en Parque Central, a donde llegué a vivir. Porque además, espérate, yo llegué a vivir a Caracas a los 8 años y a mis compañeras del colegio les hablaba de usted en Claro, Caracas. porque los gochos hablan No, de usted. yo era la burla del colegio. O sea, ¿cómo tú le vas a hablar de usted a una niña? Pero no me salía el tú. Yo estaba súper acostumbrada al usted. De hecho, a mis primas de Mérida, de mi edad actualmente, yo no les puedo decir tú. Con todo mi acento caraqueño, pero a ellas yo les digo usted. ¿Cómo está usted? Sí, o sea, o quiere agua, o sea, no las puedo tutear. Lo perdí por completo, de verdad, el acento. Sí, llegué a vivir a Parque Central. Pasé de vivir en Mérida, vivía en la Pedregosa Alta, que es montaña. Detrás de mi casa pasaba un río, o sea, Heidi, a Parque Central. O sea, fue un cambio de verdad radical. Pasaba un río, pero de gente. De gente y de carros. De gente, de olores, colores, sabores, todo. Totalmente. De todo. Y sí fue como el primer gran cambio que yo enfrenté para todos los cambios que luego se avecinaban para todos. ¿Y cómo cambia eso? O sea, lo acabas de decir. De tu vida como Heidi en la pradera, al llegar a la... O sea, ni siquiera fue que te fuiste a la capital de Mérida, sino a la capital del país. Sí. O sea, los juegos también cambiaron. Total. Todo cambió. Total. ¿Cuáles eran esos juegos que disfrutabas tanto en Mérida como cuando llegas a Caracas a los 8 años? Bueno, en Mérida es que de verdad era Heidi. O sea, yo llegaba al colegio al río.
porque había un río, es como tener una piscina en tu casa, que luego fui de grande y yo dije, como yo me metía en este río, o sea, no pude meter ni el pie porque era helado. Pero yo llegaba al colegio y me metía al río. Y en esa casa que teníamos en Mérida no se veían sino dos canales, que era el canal regional y el canal nacional. O sea, no tenía ni siquiera los canales grandes del país. Y me acuerdo que yo era súper fanática del Club de los Tigritos. Y para que medio viera el Club de los Tigritos tenía que agarrar la antena y quedarme agarrando la antena. Porque también la girabas para poder sintonizar bien. Para medio poder ver el Club de los Tigritos tenía que agarrar la antena. Cuando entré a Radio Caracas y en mi segunda novela me dice, mira, la que es como tu hermana es Wanda de Isidoro. Yo, ¿Wanda? Porque, o sea, como que ahorita me digan, vas a hacer una serie con Jennifer Aniston. O sea, para mí Wanda era mi vida. Claro, o sea, porque era tu admiración desde chiquita. desde chiquita. Yo pasaba una hora agarrando antena para verla. Y bueno, imagínate lo que fue hacer una novela con Wanda. Y claro, pasó de como de esa vida tan simple que me generaba muchísima felicidad. Yo de verdad que digo, hoy en día, pobrecitos los niños con todo el tormento de cosas que tienen. Porque, claro, la sobreexposición que tienen a la tecnología, a las pantallas, todo. sí, o sea, en la simplicidad de ir al río o medio intentar ver el Club de los Tigritos, yo recuerdo que yo era inmensamente feliz. Y pues en Parque Central llegué a vida de ciudad con todo lo que eso implica. O sea, porque además llegué a vivir en una zona muy movida, muy concurrida. Claro. Y de mucho encierro. Entonces sí me pegó el cambio, pero pues también lo recuerdo como una etapa bonita, porque bueno, fue como el inicio en una ciudad que yo siento muy mi ciudad, que es Caracas, porque ahí fue donde crecí y donde hice mi carrera y donde me hice mamá. Yo me siento, pues soy muy merideña, pero yo me siento muy caraqueña. ¿Y cómo está compuesto el núcleo familiar? ¿Era papá y mamá? ¿Eres hija única o tienes hermanos? Tengo un hermano mayor por parte de papá Ajá. y un hermano menor por parte de papá y mamá, pero mi hermano mayor creció con nosotros y yo amo a su mamá como él ama a mi mamá. O sea, crecimos, la verdad, dentro de un núcleo familiar muy sano. Todos los adultos se llevaban muy bien y somos una familia muy unida. Ahorita mis hermanos, el pequeño vive en Nueva Zelanda y el grande vive en Argentina. ¡Wow! Y la verdad, yo creo que ese es como mi punto débil porque los extraño horrores, pero ese fue mi núcleo familiar. ¿Y Crecimos cuántos muy años te lleva unidos. tu hermano mayor? Mi hermano mayor me lleva 8 años y yo le llevo 5 años a mi hermano menor. Oh, o sea, tus papás estuvieron como bien separados. Sí, No es sí. que eran contemporáneos, los mismos juegos, nada. Nada, además que ellos son, a pesar de que se llevan muchísimos años, ellos son mucho más unidos porque, bueno, les gusta lo mismo, practican los mismos deportes, son súper extremos. Yo no. Yo nada que ver con nada de esas cosas extremas. Lo más extremo era bañarte en el río En el que río estaba atrás de tu frío. casa. Y eso créeme que es extremo. Hoy en día no lo hago. Bueno, pero eso benefició Eso me ayudó. tu piel, entonces te mantiene muy joven todavía. Yo creo que fue eso. Definitivamente yo creo que fue eso. Voy a repetir. ¿Y las escuelas, encontraste el cambio así tan drástico de Sí. ir de la escuela de Mérida a la de Caracas? Sí, en la escuela de Mérida, pues que eran los niños de Mérida. No era... Era normal usteciarse. Claro, Así y dice era usted. como mucha formalidad. La gente de Mérida es mucho como más formal, por decirlo de alguna manera. O sea, no es que la gente de Caracas sea maleducada ni nada, pero el merideño es como muchísimo más formal, hasta el tono de voz es diferente. Llegué a Caracas y bueno, las niñitas eran otra película, o sea, caraqueñas. Llegaste a una ciudad acelerada. Sí, y pues sí, me pusieron las pilas en una semana. En una semana yo dije, ¿tengo que hablar a la gente de tú? O sea, era lo que ahora se llama bullying, pero que nosotros crecimos con eso normal. Sí, el chalequeo. Y pues sí, hubo un cambio, pero un cambio que no recuerdo mal. La verdad que me disfruté las dos etapas de los dos colegios. Y aparte de disfrutar el Club de los Tigritos, la etapa de los juegos. No podías jugar con tus hermanos porque, bueno, uno muy mayor y el otro llegó cuando ya tú tenías 5 años. ¿Qué jugabas Hacía obras de teatro, entonces. en tu casa? Sí, en Mérida hacía obras de teatro y yo ponía a mis vecinas a actuar. O sea, yo las escribía, les daba... No sirvo para escribir, pero mis respetos a los escritores, yo no sirvo para eso. Pero yo supuestamente escribía unas obras de teatro increíbles, les daba el personaje a cada vecino y los ensayábamos. O sea, ahí entendí que de verdad tu esto pasión. era lo que yo quería.
Y supuestamente vendía los boletos a cada vecino para que fuesen a ver la muestra final. No me los compraban, entonces después pasaba y les decía, mira, no importa, pero ven igual a verme. Ninguno apoyó. No me lo compres, pero ven. Y hacíamos las muestras finales de esas obras de teatro. Ese es el juego que más recuerdo porque era el que más repetía. O sea, mis primas actuaban, las vecinas actuaban, a mi hermano menor le tocó actuar, a mi hermano mayor le tocó llevar a sus amigos a ver las obras de teatro. Era como bien intensa con eso, o sea, hasta que no iban a ver la muestra final, yo no me quedaba tranquila. Y ese es el juego que más recuerdo, porque yo creo que era lo que más hacía. Y el cambio entonces viene ¿por qué, Yelena? ¿Por qué se van? ¿Por qué deciden tus papás irse de Mérida a Caracas? ¿Fue por ver tu intensidad y tu pasión por el tema de la televisión o era otro tema lo que los motivó a moverse? No, fue por el trabajo de mi papá. Mi papá viajaba mucho a Caracas y pasaba mucho tiempo en Caracas. Entonces, bueno, ellos tomaron la decisión como pareja de, ok, para no estar en esta situación, vamos a movernos todos como familia a Caracas. Pero recién llegué a Caracas, y esto es algo que siempre le voy a agradecer a mi mamá. Ella entendió que definitivamente esto era lo que a mí me gustaba. Y yo le agradezco mucho que ella no buscó llevarme quizás a una agencia de modelos o como buscar que yo trabajara de una vez, sino buscó academias. O sea, buscó empezar a formarme. Entonces, fui a la Academia de Baile de Marjorie Flores, estuve en las Voces Blancas de Elisa Soteldo, hasta que dimos con Ralph y, bueno, fue él quien me lleva a Radio Caracas. Pero sí, no fue por esa razón que nos mudamos a Caracas, pero gracias a mi mamá y la visión que tuvo, que le voy a agradecer el resto de mi vida, fue llegando a Caracas buscar escuelas para empezar a formarme y eso fue lo que me llevó a trabajar en televisión. Sí, y fíjate que tú lo estabas describiendo así como que ese fue el primer gran cambio que hubo en tu vida, el de moverte de Mérida a Caracas, y después vienen muchos cambios más, ¿no? Pero gracias a ese cambio es que podemos disfrutar de tu talento, disfrutar de todo lo que hiciste a partir de esos años, iba a decir ya la edad, desde esos primeros años en Trapos Íntimos hasta lo más reciente que podemos disfrutar, que es la película. Exacto. Si hacemos ese recorrido por los sabores, los sonidos y los colores, vamos a empezar por los sabores. Esos que tienen el gran poder de conectarnos instantáneamente con lugares, con momentos o acercarnos a personas que quizás incluso ya no estén con nosotros, ¿no? Si yo te pongo en este momento esto que te voy a colocar en la mesa. ¿Qué? Aquí hay dos cosas. Aquí hay dos cosas que yo quiero a ver. Ay, no. ¿A dónde te lleva esto? ¿Qué es esto? Mira. Franklin, por favor. Esto es una joya que se consigue aquí en Miami que cuando yo lo probé, No. dije, esto es demasiado delicioso. Sí. Que es un pan andino. Sí. Y estas, unas arepitas que yo quiero que tú pruebes. No, por favor. Y que me digas Esto es la dónde gloria. te conecta estos sabores. Ahí hay un palillito. Pero No sé si tú estás a dieta. Vamos, no, déjame nunca hacerlo. estoy a dieta. Eso no se hace. No, como yo no he venido antes para acá, Franklin, ¿tú me puedes explicar? ¿Qué? Cállate. Ay, por favor. ¿A dónde te lleva ese sabor de la arepa andina? ¿A qué momento? Al cielo. Mira, este sabor me lleva a cuando yo en Mérida viajaba al pueblito de donde es mi abuela, de donde era mi abuela, que en paz descanse. Íbamos mucho al pueblo de donde era ella, Tovar, y wow, estas arepitas nos las hacían en la mañana tempranito en un fogón enorme, una cosa qué cosa tan deliciosa, que ganas de volver a vivir algo así. Y estaban estas arepitas recién hechas en la mañana tempranito y me lleva a una sensación de seguridad. O sea, literal es eso, como de seguridad. O sea, yo creo que hay comida que es para el corazón. Y a mí la comida andina me lleva a una sensación de todo está bien. O sea, yo me como una arepita de estas y siento que todo está bien. O sea, calma, ansiedad, estrés, todo. ¿Y dónde las disfrutabas cuando te tocó dar ese primer cambio a Caracas? Luego te vas del país y todo esto, cuando decides migrar, ¿has conseguido esos sabores?
En Caracas sí, no tanto, pero sí, mi abuelita viajaba mucho a vernos y viajaba con cajas de comida. Nos llevaba todo lo que a mí me gustaba, o sea, que es la arepita andina, el pan andino. Yo siempre he sido muy de justo estas dos cosas. El pan andino y la arepa andina es mi debilidad en la vida. Y ella nos llevaba. Y en México, viví 5 años en México y me costaba horrores conseguir comida así. Una de las cosas que más estoy disfrutando de vivir acá es esta comida. Porque si la Ah, sí consigo. habías conseguido aquí arepita andina. Arepita andina no. Ah, bueno, mira, esta es la gente de TV's Market, una señora que se encarga de hacerlas y su hija se encarga del tema de distribución y de contactar a la gente. Cuando yo las probé por primera vez y cuando conocí a la señora, yo digo, "Oh, es una abuela haciendo esa comida que consiente al... O sea, yo digo que las abuelas deberían ser eternas porque Sí. son las que nos consienten y las que, no, las que saben nuestros puntos más débiles. Sí. Esa es que tú dices, esa es lo de la arepita andina, tú dices, una empanada de mi abuela Mi era abuela. lo máximo. O sea, esto me lleva a estoy con mi abuela y todo está bien y vamos a pasar el día aquí echando Y no cuentos. necesitábamos más nada. Y no necesitábamos más nada. Yo quiero que tú pruebes el pan andino. Ay, por favor. Ese lo a ver, conseguí yo aquí en una panadería y dije, esto es lo que más se le acerca a ese sabor. Porque aunque yo soy de Barquisimeto, también había el pan andino, que era una cosa, una delicia. ¿Sí sabes? Como el pan andino que te daba tu abuela. Qué bueno. Ya esto lo podemos quitar aquí porque si no, yo también me voy a ver muy No, si tentado. no te digo que hagamos una pausa para comer. Yo me voy a ver muy tentado a comerme esto No, también. no, es que esto no tiene, por favor, esto no tiene comparación con nada del mundo, te lo juro. O sea, yo puedo alimentarme de esas dos cosas todo el día, todos los días. ¿Y No cómo necesito hacemos más. con la figura? Ejercicio. Lo quemamos. Si sabe parecido. Sí ¿vale? sabe, no sabes lo que te lo agradezco. Qué bueno. Y Te hay lo una juro. gran porción para que te lleves ahorita cuando Ay, termines qué esta entrevista. bello, gracias. Y te lo puedas disfrutar y sin me vas contemplación. a pasar el dato de la abuelita porque las No, arepitas ya va. Y andinas cuando están están- así calientitas es una cosa Sí. espectacular. Y de verdad, es como comida para el corazón. Cuando comes la comida de tu casa, de tu infancia, es como, sí, es como te reconforta, es un abrazo. ¿Y recuerdas definitivamente. ese aroma que salía en la mañana cuando tu abuela hacía estas arepitas? Te lo juro, mira, lo recuerdo cuando íbamos a visitarlos allá en Tovar, que te digo que era de otro mundo porque era un fogón enorme. Y incluso hacían las de maíz que ellos mismos, lo que pasa es que mi debilidad son estas, pero ellos mismos molían el maíz ahí. La arepa pelada. No, qué cosa tan increíble. Y cuando mi abuela iba a visitarme a Caracas, era, bueno, o sea, la locura, las arepitas. Y bueno, mi abuela que queda viva, la mamá de mi papá también, cuando prepara sus arepitas, ella está en Margarita. Ajá. Cuando yo iba a visitar la Margarita, que no eran andinas, pero esas arepas de abuela. A mi hija le pasa con mi mamá, o sea, es como las arepas de la abuela, o sea, eso es... Sí, y yo no sé si relacionarlo de esa forma o no, pero cuando yo tuve la oportunidad de leer y de ver como agua para chocolate, entendí algo de la gastronomía que no mucha gente percibe. Y es que a través de la comida se transmiten emociones y sentimientos. Entonces eso es que tú dices, no sé qué tienen las manos o el corazón de las abuelas que lo transmiten a través de la comida. Fíjate lo que le pasa a tu hija. Sí. Tú le puedes hacer las mismas arepas y pueden estar las dos haciendo las arepas, pero la que le hace su abuela es otra cosa. Tiene Totalmente. otra cosa. Con ella me pasó, con mi hija, con Emily, que cuando empezamos a viajar, ella, o sea, cuando era más chiquita y hacíamos viajes, ella y yo, podíamos estar en el mejor sitio para comer y ella, no me gusta, y yo, mi amor, ¿pero qué quieres? Comida de mi abuela. Ella sabía lo que era bueno. Comida de mi abuela. Es que lleva, sí, el sentimiento de una abuela y eso definitivamente es como comida para el alma. Totalmente. Y ahora vámonos a los sonidos. Esos sonidos que van formando la banda sonora de nuestra vida. Así como una película o una telenovela tiene una banda sonora que va describiendo esos momentos álgidos, dramáticos, suspenso, romance, de todo, nuestra vida también es así. ¿Qué escuchaba papá y mamá? O quizás qué se escuchaba en la casa de tu abuela cuando iban a visitarla a Tovar. ¿Qué era lo que se escuchaba? Puede ser música o puede ser cualquier sonido de la naturaleza, que es lo que predomina en esos lugares donde naciste y creciste. Bueno, mira, para mí una cascada, un río, o sea, es que yo soy como muy yo soy muy campesina. Te lo juro, soy la propia campesina. Pero lo digo orgullosísima porque es que fue un regalo de Dios haber crecido rodeada de tanta naturaleza y en la montaña. Pero también éramos muy
o sea, para mí representa, por ejemplo, visitar a mi abuela, escuchar un río, escuchar los pajaritos o hasta el silencio. La montaña tiene un silencio que suena, ¿sabes? Que te llena de paz. Sí, es el sonido del silencio. O sea, Sí, es una es cosa extraordinaria. impresionante. Y a mí, o sea, yo recuerdo Mérida y siento paz. O sea, de hecho, he tenido unas ganas de ir últimamente. ¿Desde cuándo no vas? Uy, a Mérida desde hace muchísimo tiempo. A Mérida yo diría que, bueno, mi hija no conoce Mérida, imagínate. O sea, que hace 14 años por lo menos no voy a Mérida. Y tengo esa deuda con ella de regalarle poder conocer una ciudad tan espectacular como Mérida, porque además para mí representa mucho. Pero también éramos muy playeros. Tuve la bendición de ir siempre muchísimo a la playa. Entonces también conecto muchísimo con mi infancia y mi paz y todo el sonido del mar. Y la música que escuchaban mis papás era muy variada porque mi mamá es súper salsera. Ok. Mi mamá ama la salsa. Oscar de León, Rubén Blades. No es salsa, pero también era algo que escuchaba mi mamá todos los días de su vida. Es Juan Luis Guerra. O sea, Juan Luis Guerra se escuchaba en mi merengue casa dominicano. todos los días, Juan Luis Guerra. Y a mí me llena como de felicidad Juan Luis Guerra. O sea, bueno, creo que a todo el mundo. O sea, tú pones Juan Luis Guerra y es como que te sientes bien. Ajá. Y mi papá es súper rockero, pero de los Beatles, Jim Morrison. Yo creo que sobre todo los Beatles marcó mi infancia por el lado de mi papá muchísimo. O sea, yo escucho su música y sí, me conecto como con esa sensación de soy chiquita otra vez, porque era lo que se escuchaba en mi casa todo el tiempo, o en el carro. Gypsy King también, Ajá. muchísimo, en la carretera. Ahorita que dije carro, eso era lo que escuchaban en la carretera. Hacían muchos viajes por carretera. A Mérida, Caracas, hacíamos muchísimo ese viaje. un O sea, viaje ese viaje, largo. sí. Llegar al páramo en carro. ¿Por dónde es- subías? ¿Por Barinas? ¿O se iban por Trujillo? No tengo la menor idea, porque yo iba atrás. ¿Y Pensando en la inmortalidad del cangrejo. dormías en esos trayectos? Dormía cuando tuve mi primer Walkman. Ajá. Escuchaba el cassette de Shakira, Pies Descalzos, que era lo que tenía. Por lado A y lado B. Eso era lo que hacía. Pero me acuerdo que llegar al páramo y saber que nos íbamos a parar por un chocolate caliente era, wow, o sea, era como decirle a un niño ahorita que va a Magic Kingdom. Ese era mi Magic Kingdom. O sea, era como, Totalmente. ¡ah! Y ¡Qué fíjate, emoción! fíjate cómo disfrutas de las cosas sencillas. Sí, De las cosas que no tienen un gran valor, un gran costo. sí, sí, sí. Porque valor lo tiene para ti. O sea, imagínate que yo te llevo ahorita y te siente al lado de un frailejón con una caída de agua No. y te da un chocolate caliente. Ya, Yelena se retiró. Te digo, no lo hago porque estoy... Bueno, primero tengo muchas metas, por supuesto, personales y profesionales que cumplir y además estoy muy comprometida como mamá. Y mi hija, como yo creo que toda esta generación ahorita tienen como metas, son muy ambiciosos y se los aplaudo y hay que apoyarlos al máximo. Pero sí, yo disfruto mucho de las cosas sencillas de la vida y yo creo que en parte es por eso, porque lo aprendí a hacerlo desde que era muy chiquita y es que hay que disfrutar todo, o sea, lo macro y lo mínimo. O Hay sea, que tu aprender a sueño disfrutar ideal de todo. retiro sería una cabaña en Mérida. Entre Mérida y Margarita estaría precioso. Me Un gusta. vuelo directo a Margarita, Mérida, Mérida, Sí, y Margarita. si no, Cerdeña también, pues. ¿Dónde En es? Italia. Ah, no, bueno, pero esos gustos están así como... Cualquiera de los dos. Pero sí, Mérida, Margarita es wow, son lugares en los que yo creo que uno puede ser plenamente feliz. O sea, Totalmente. son dos lugares Pero y eres llenos bien de particular porque te gusta la playa y la montaña. O sea, hay gente que Todo es el solo tiempo. montaña o solo playa. No, yo por eso te digo, un retiro ideal sería entre Mérida y Margarita, o sea, poder hacer ese viaje constantemente, porque yo necesito muchísimo el mar y Margarita es otro de mis lugares mágicos que me hace realmente y plenamente feliz. Creo que todo el mundo, esa isla tiene magia algo, un pura. encanto. Pero sí necesito conectar con la montaña. Y bueno, yo creo que porque nací en Mérida y me crié, pasé gran parte de mi infancia en Mérida. Bueno, los inicios de tus raíces son ahí, en Mérida. Sí. Y ahí fuiste inmensamente feliz, como lo describes desde el inicio de esta conversación. Y cuando vas creciendo, aparte de tener a Shakira y se va formando tu banda sonora personal, porque ajá, está esa heredada de tus papás, de Juan Luis Guerra, Gypsy King, de los Beatles y tal, todo, viene la tuya. Empiezas con Shakira. ¿Qué otra cosa escuchabas? Me imagino que también estaba Salserín,
por No, ser fan claro. No, obvio. del Club de los Tigritos O con sea, la, yo la mano en la todavía antena. analizo y trato de entender la psicología de por qué yo lloraba, igual que todas, pero trato de entender a título personal porque yo lloraba cuando yo veía a Servando y Flores. ¿Los conoces ahora? Sí, y no entiendo por qué, o sea, lloraba, pero ¿por qué uno lloraba? Porque me dan ganas de llorar. Era como una emoción muy rara, porque además yo, fíjate, yo no veo niñitas ahorita llorando por sus ídolos, lo toman como distinto, yo no sé No, por no, qué no, nos da sí esa hay. lloradera. Sí hay las que lloran por Justin Bueno, sí, es Bieber y verdad, eso, sí, sí, tienes sí, sí, sí. razón, O sí, por sí, la sí. Rosalía O y hasta por todo. Blackpink, las coreanas que estuvieron Ah, súper famosas. sí, o sea. Sí, pero obviamente yo era, pues, una fan enamorada de Salserín, de Servando y Florentino, del Bebé Salsero, de todos ellos. Locamente enamorada. Y sí, o sea, de hombres lo que escuchaba era, bueno, obviamente Backstreet Boys, NSYNC, y de las mujeres, Britney Spears, Christina Aguilera. O sea, yo creo que esa era como Shakira, Britney Spears, Christina Aguilera, Backstreet Boys, NSYNC y Servando y Florentino, Salserín. Ajá. Los adolescentes también, También, escuchaba a sí, los sí. adolescentes, pero yo creo que sí, que mi deliraba por Salserín desde chiquita. Y fíjate lo que ha pasado, bueno, aparte de tu vida como actriz, también el tema de las redes sociales es algo que a una generación como la nuestra, que es algo similar, nos hizo muy bien porque pudimos como estar más cerca de esos artistas que admirábamos desde siempre. Sí. Fíjate que por lo menos, o sea, puedes ver qué hace cada uno de los 5 integrantes de los Backstreet Boys, lo puedes Claro. ver por sus redes sociales, puedes seguir su vida, te puedes dar cuenta que, bueno, están ahora en concierto en Las Vegas, que un concierto que lo han llenado muchísimo. Espectacular. ¿Fuiste? No, quiero Tienes que ir. Me muero por ir. Espectacular. Porque Ahorita en además enero cuando... está todavía disponible y creo que van a estar hasta marzo. Ay, qué bueno. Sí, sí, Porque sí. cuando ellos fueron a Caracas, que se presentaron en el Poliedro de Caracas, Hasta en Maracaibo se presentaron los qué Backstreet Boys. locura. Sí. Y me acuerdo que mi mamá me llevó, tan linda, Ah, pero ya los viste. pero fuimos a la entrada, o sea, compramos general. O sea, no los vi en verdad, o sea, los vi de ese tamaño. Ajá. Y además que fue una locura, o sea, me acuerdo que pusieron como por toda la avenida de los Próceres el metrobús para que trasladara a la gente, o sea, era como una misión imposible. Sí, o sea, Fue la una fanaticada locura. también que tuvieron ellos en su época fue... o sea, Impresionante. totalmente. Y ahora estoy recordando, fíjate, que yo, no lo recordé en el momento, pero esto fue algo que marcó mi etapa musical desde muy chiquita. O sea, me acuerdo que tenía como 10 años y yo escuchaba muchísimo, que no era como para mi edad, o sea, era intensa. Alejandro Fernández y Franco De Vita. Ok, Full. sí. Alejandro Fernández. A los Sí, sí, 10 sí, sí, años hay que ser muy intenso. Muy corta vena para la edad. Hay que ser muy intenso. Además, estaba enamorada del aire, porque o sea, ni siquiera era que tenía un crush con alguien ni nada. Pero me gustaba mucho su música, muchísimo. Y Franco De Vita. ¿Y qué música? Has hablado de la música que te lleva a la emoción, a la alegría. Ponte, hablaste de la salsa que escuchaban tus papás, de los Beatles, de Gypsy King, de Juan Luis Guerra, que es pura música alegre, Salserín, los adolescentes, todo. Cuando llegaba la etapa del despecho, ¿te llegaste a despechar? ¿Qué escuchabas cuando llegaba el despecho? Yo creo que escuchaba, puede ser mucho Franco De Vita. Ya consciente, ¿no? A los 10 años Sí. que no había motivo para estar Ya despechado. consciente escuchaba Franco De Vita, quizás las de Shakira más de intensas de despecho, que si tú, moscas en la casa, todas esas cosas. Cristina Aguilera también sacó un par de baladas intensas así de despecho. Sí, en esas primeras... Sí, cuando me acuerdo de ti. Ajá, cuando me acuerdo de ti, claro. Sí, o sea, yo creo que en mis primeros despechos, a Thalía. Thalía, por supuesto. En mis primeros despechos, Thalía Cortavenas. O sea, Thalía, esas intensas que son una telenovela en una canción, esas. No me enseñaste, por lo menos una de ellas. No me enseña. Pero esa sí ya fue, ya Más Yelena adelante. adulta. Bueno, Y sí pero la es usé. que el No, despecho... mentira, exacto. no, O sea, no me enseñaste, yo vivía en España. Y sí, sí la sentí de despecho. Fuerte. Fíjate. A ti te gustaba vivir despechada si no estuvieses despechada. Sí, es que yo con creo esas que canciones. sí, yo creo que todos nos disfrutamos en el fondo un despecho. Y Todos- los actores más. Todos disfrutamos una parte del drama si no haya drama en nuestra vida. Claro, Lo y buscamos. sí, un actor necesita esa parte de drama en su vida, esa Totalmente. cuota de vez en cuando. Y los colores yo los relaciono con los paisajes. Y ya me has descrito un par de paisajes que te hacen feliz, que tienes tatuados en la memoria. ¿Qué otro paisaje puedes describirnos que te conecte con Venezuela? Que te digo, cierra los ojos
y para ti eso sea también Venezuela, aparte de la casa en la montaña, de la casita de tu abuela en Tovar o de estar en Margarita, ¿qué otro paisaje tienes tatuado de Venezuela? Mira, yo creo que es como una respuesta bien repetida, me imagino, a cualquier venezolano, pero es que el Ávila es... O sea, yo cuando todavía no me había ido de Venezuela y veía que la gente se tatuaba el Ávila, los que habían emigrado, se tatuaba el Ávila y todo el mundo el Ávila. Yo decía, bueno, qué intensidad, wow. Ahora que ya tengo un tiempo de haber salido de Venezuela, ¿cómo valoras? Y además tratas de describírselo. Yo se lo trataba de describir a mis amigos mexicanos. Decía, es que tú no entiendes lo que es el Ávila. O sea, lo que es una ciudad que tiene una montaña como esa, que además nos conecta en 5 segundos con el mar. Y salir y dejar a mi hija, por ejemplo, en las mañanas en el colegio. Me acuerdo que yo la dejaba y volteaba y veía esa montaña, que además podías agarrar el carro y subir, o sea, subirla caminando. O sea, te estacionabas y subes tu Ávila. Es algo que creo que todos, por algo a todos nos pasa, y todos tenemos el Ávila tan tatuado en el corazón, en la mente, en el alma. Valoramos muchísimo. O sea, para mí, sí, qué fuerte como esa montaña representa tanto amor para todos los que estamos fuera y dentro. Puede representar tanto para incluso una persona que no nace en Caracas. Porque yo soy de Barquisimeto y conozco Caracas. Nunca viví Caracas. Okay. Yo simplemente iba a fines de semana, que sea un curso o a una fiesta, cosas muy puntuales. Pero es que tú ves el Ávila y es una inmensidad. Sí. Y no sé si será el diseño de la montaña, la forma de estar en una ciudad tan convulsa como Caracas y saber que hay algo tan sereno frente a ti, es algo, como lo dijimos varias veces, indescriptible. Indescriptible. O sea, la Cotamil yo me la disfrutaba demasiado. ¿Los domingos ibas cuando la cerraban? Los domingos iba cuando la cerraba, y manejar la Cotamil era me acuerdo que era terapéutico para mí. O sea, yo me acuerdo cuando yo quería, pensar, meditar, reflexionar, drenar, simplemente estar sola, yo agarraba mi carro y me iba para la Cotamil. Y de vuelta. Y de verdad que, bueno, como muchas ciudades del mundo, yo creo que todos los lugares del mundo tienen su magia, pero, su encanto, claro. Pero Caracas es una ciudad muy bella. O sea, de verdad que yo estoy perdidamente enamorada de muchos lugares de Venezuela, entre ellos Caracas. No, ya, o sea, se te ve en la mirada cuando hablas de cada uno de los lugares que pudiste disfrutar, Sí. que pudiste vivir, o sea, porque eso es interesante. Cuando llega el momento, Yelena, de hacer tu carrera, empiezas con Trapos Íntimos siendo una niña y siendo parte del elenco infantil. Ya luego empiezan las grandes producciones, empiezas a protagonizar incluso juvenilmente, pero llega el momento de emigrar, de irse del país. ¿Por qué decides irte? ¿Por qué decides buscar nuevos horizontes y no seguir en ese país que tanto amas, que tanto aprecias? Mira, yo siempre digo, bueno, están dos puntos que van muy ligados. Uno es la Yelena actriz, la Yelena mujer y la Yelena mamá. Por un lado, la Yelena mamá, yo siempre dije que mi hija era mi motor para emigrar, pero al mismo tiempo mi freno para quedarme, porque pues ella ama su país también, y allá está gran parte de su familia, amigos, todos sus amiguitas con las que creció y todavía ama y adora. Yo las quiero muchísimo, las amo. ¿A qué edad te vas con ella? O sea, ¿qué edad tenía ella cuando tú decides irte? Emily tenía 7 añitos, sí. Sí, ya la primera infancia, esa donde creas los amiguitos de la escuela que nunca se te van a olvidar. Exactamente, y que además venían estudiando juntas desde los 2 años. Entonces éramos como familia, ya, o sea, yo las quiero a ellas y a sus padres como parte de mi familia. Entonces, y tampoco podía irme o quería irme con tanta incertidumbre. O sea, no tomaba el paso y ese riesgo, porque no es fácil emigrar siendo mamá soltera. No es fácil emigrar de ninguna manera, pero muchísimo menos con niños, y más siendo padre o madre soltera. Entonces no terminaba de tomar la decisión, pero al mismo tiempo era mi motor para irme, porque ella desde muy chiquita también manifestó inclinaciones grandes hacia toda la industria del espectáculo. Y bueno, para nadie es un secreto que lamentablemente la industria en nuestro país está bastante
pausada en este momento, porque además yo tengo la esperanza de que Se reactive. y hay mucha gente allá haciendo cosas maravillosas y gente talentosísima haciendo cosas todavía y yo sé que se va a reactivar. Pero yo como actriz y viendo que mi hija esto era lo que le gustaba, dije, bueno, creo que tengo que dar un siguiente paso y probar. Además que más allá de cualquier situación país, yo desde muy pequeña siempre quise, por ser actriz, pues probar otros escenarios del Otros mundo. mercados. Y, y pues tomé la decisión y vi México como primer paso, como primera opción. Fue una buena transición, así lo veo yo. Y no fue fácil y sigue no siéndolo porque se extraña, pues por supuesto se extraña mucho, sobre todo en diciembre. O sea, yo creo que el resto del año uno está como, bueno, como estamos todos los que salimos Sí, y los que trabajando, quedamos allá, esforzándote, o sea, los que quedan allá, los que salimos, pues resolviendo y haciendo un montón de cosas. Pero cuando llega diciembre, wow, o sea, es poner gaitas, poner guaco, comer pan de jamón, buscar hallacas, donde sea. Y pues uno vive en una videollamada constante. Totalmente. O sea, estás más en el teléfono que ahí porque tenemos familia en todas partes del mundo todos. Pero sí creo que es la época en la que más pega. ¿Y cuánto tiempo tienes sin regresar a Venezuela? 6 años, no tengo tanto. Sí, pero al mismo tiempo sí es bastante. Bueno, pues prácticamente una vida Sí, donde muchas cosas pueden haber pasado sí, 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 en sí. el país, donde muchas cosas pueden haber cambiado también y Sí, donde tú incluso has cambiado muchísimo, porque has sí. crecido como persona, como mamá, como actriz también, como mujer. Te vas dando cuenta de los cambios que van habiendo en tu vida, ¿no? Claro, exactamente. ¿Y qué es lo que más extraña, Yelena, cuando te vas? Aparte de ese calorcito de nuestra gente en nuestro país. Mira, yo creo que definitivamente los afectos, o sea, el país como tal, pero yo creo que pues la gente que uno deja, ¿no? Y eso, esa sensación de tener el corazón dividido en 1000 pedazos, porque no solo los que se quedaron en Venezuela, sino los que se fueron y están en otras partes del mundo. Yo creo que lo que más extraño es esa facilidad y lo envidio, envidia de la sana, pero lo envidio en gente que veo de otras nacionalidades o incluso gente que logró emigrar con toda su familia junta. Esa cotidianidad de voy a casa de mi abuela, o mañana vamos a donde mi tía, o me va a ayudar mi papá mañana a hacer X cosa, o dejo a mi hija en casa de la tía tal. O sea, eso yo creo que es lo que más extraño, esa cotidianidad con la familia. Mm. Porque tienes un hermano, dijiste, en Argentina Y uno en Nueva y uno Zelanda. en Nueva Zelanda. ¿Y tus papás? Mi mamá ahorita está aquí conmigo de vacaciones. Ella va a estar entre México, Venezuela, pero ahorita vino a pasar diciembre con nosotras, gracias a Dios. Y mi papá está en Venezuela. Sí. Entonces, fíjate, es lo que tú dices. El corazón se divide. O porque no sabes entonces dónde estar. Gracias a Dios tienes la oportunidad de tener a tu mamá este tiempo aquí contigo, ¿no? Porque Sí. alivian un poquito más las cosas y Emily puede disfrutar del sabor de su abuela por este Sí. tiempo. Y este año, gracias a Dios, tuve la oportunidad y no sabes cómo lo agradezco porque es que es eso. O sea, yo creo que valoramos mucho poder ver a la familia. Este año visité a mi hermano en Argentina, mi hermano mayor, y mi hermano que vive en Nueva Zelanda vino a vernos acá. Pero la despedida de cada uno fue horrible. O sea, yo decía, yo no he sentido un despecho real por ningún hombre, porque el dolor que yo sentí de dejar a esos dos hombres fue otro nivel. Yo decía, ay, Dios mío, o sea, es como qué cosas, porque bueno, cada ser humano viene con un reto personal y a todos nos toca vivir cosas, pero yo creo que a los venezolanos tenemos ese reto en común todos. A todos nos toca experimentar ese guayabo anual de ver a alguien y despedirte. Y 7 años en pausa, ¿sentías durante esos 7 años que iba a volver o que no iba a volver el tema de la actuación? ¿Seguías insistiendo o esperabas que llegara quizás alguna oportunidad? Fíjate, yo nunca insistí en ese periodo de tiempo. Bueno, la primera etapa no hubo tiempo ni de insistir, porque la maternidad me consumió para bien, o sea, me la disfruté, aproveché de disfrutarme a mi hija y tuve la oportunidad de disfrutarla muchísimo en sus primeros años al máximo, aunque cuando ella era chiquita yo hice una telenovela, hice una serie que se llamó La Precursora,
hice unas obras de teatro. Entonces, cuando ella era bebecita, cuando estaba chiquitica, pues yo estuve activa y tenía como, bueno, de hecho con la obra de teatro, con una de las obras de teatro giramos en el interior del país y yo nunca había sentido tanto miedo de subirme a un avión, porque me subía sin ella y ya yo era mamá. Claro. O sea, te juro que yo no tenía miedo a los aviones, nunca le tuve miedo a los aviones y esos viajes que hice teniéndola a ella chiquitica y dejándola con mi mamá era como, Dios mío, aterriza, esto ya... O sea, qué fuerte como ya no eres tú la prioridad, sino tienes que vivir y estar ¿no? bien. Les cambia la vida porque incluso hay mamás que disfrutaban las montañas rusas y todo esto y cuando tienen chamos no se montan. No, nada. Entonces, Tienes empiezan a un tener sentido como... de responsabilidad contigo y tu seguridad, pero por otra persona, porque otra persona depende de ti enorme, o sea, enorme, enorme. Entonces, bueno, esa primera etapa estuve muy enfocada, luego de que ya hice estas obras de teatro y todo, me enfoqué muchísimo a ser mamá. Luego vino la pandemia, pasaron tantas cosas que no estaba yo como muy pendiente de ser actriz, sino más de ser productiva. Entonces era como, bueno, se tiene que hacer muchísimas cosas como todos, diversificarnos, trabajar con las redes sociales, que yo siento que muchos actores nos tocó aprender de todo este tema de las redes sociales o de ser influencers quizás sin quererlo, no porque por rechazo ni nada, sino porque no era algo que buscábamos, pero por cómo fue transformándose la industria. Y hay muchos actores que incluso no les gusta mostrarse mucho, o sea, como que más bien quieres ser actor porque te escondes detrás de un personaje, o sea, no quieres que te vean a ti. Pero toda la industria se fue transformando y aprovechar eso, o sea, aprendimos a aprovechar eso. Cuando me mudo a México, sí reconecto con esas ganas de hacer algo como actriz, pero sin presionarlo, quizás, o sea, como, bueno, si se da, buenísimo, pero sin presión. Cuando ya vuelvo a trabajar haciéndolos casi algo, dije, wow, es que yo amo esto. O sea, en verdad esto es lo que no solo lo que amo hacer, sino es que es mi profesión. O sea, porque como es una profesión, digamos, divertida, es en la industria del espectáculo, mucha gente se lo toma muy a la ligera. Pero yo empecé a recordar que yo, pues lo estudié desde muy pequeña, me fui a estudiarlo a España 2 años, o sea, pues sí es una profesión seria que todos debemos ver así y que tiene muchísimo mérito porque es una profesión que te tienes que luchar tú. Tú solo tienes que, pues, hacerlo realidad. Totalmente. ¿Y quieres este 2026 insistir para seguir trabajando en tu profesión, que es la actuación, y seguir disfrutando cada una de las horas de grabación? Porque cuando entrevisté a Ángel para conocer también acerca de la película y conocer su vida a través de los colores, sonidos y sabores de su tierra, él también decía, las grabaciones fueron una cosa que quisimos que fuesen entretenidas y divertidas para todos, porque eran jornadas muy largas y no querían que eso se volviese tedioso ni nada, Claro. sino que todos se lo pudiesen disfrutar, ¿no? Sí. ¿Quieres este 2026 insistir para seguir haciendo esto que tanto te apasiona? Sí, sí, definitivamente sí. Y creo que si algo nos quedó a todos con el proceso de lo que fue esta película, y lo cual de verdad admiro de quienes fueron las cabezas de este proyecto, es que puedes hacerlo por tus manos, o sea, no hay que esperar la oportunidad, que te den la oportunidad de entrar en un proyecto, que si sucede, maravilloso, por supuesto que también se agradece y buenísimo, pero también tratar de volvernos creativos, activos de nuestro productores proceso. también en todo esto. Totalmente, o sea, hacer realidad también proyectos creo que es parte de lo que yo quiero desarrollar. Fíjate que cuando entrevisté a Nando de la Gente, él hablaba de eso. Él decía, muchas veces no se me daban las oportunidades. ¿Qué hice yo? Las creé. Claro. Entonces, Key del Castillo también dice, o sea, si hay tanta demanda, vamos a crear las oportunidades, porque ella está produciendo también sus películas, sus series, porque no podemos ver a una Yelena Maciel también produciendo una serie durante este 2026. Sería interesantísimo. Claro que sí, y que de verdad... bueno, como te digo, es algo que he hecho toda mi vida, entonces... Ya le sabes la jugada también. Exacto, entonces yo creo que uno tiene que aprovechar, porque siempre lo he dicho, o sea, hay algo que no te da nada
que no sea la experiencia. O sea, hay muchas cosas que solo te las da la experiencia en cualquier cosa que hagas en la vida. Desde cocinar hasta la profesión que ejerzas. O sea, si no tienes experiencia, si no tienes práctica, pues no conoces muchas cosas. Y afortunadamente, pues yo he tenido la bendición de trabajar en esto muchísimos años. Me formé, o sea, haciendo esto. Y por supuesto que sí, quiero crear oportunidades. Qué bueno, y yo sé que los va a hacer extraordinario porque con la pasión con la que describes cada una de las cosas que has hecho, pues se va a ver reflejado en el trabajo que puedas hacer. Te tocó un rol que además de ser muy bonito, es muy retador. Ser madre, que es lo bonito, pero te tocó el tema retador por ser madre soltera. Sí. ¿Cuál fue el mayor challenge o el mayor reto al que te enfrentaste al tener a Emily en tus brazos y decir, bueno, voy sola con esta responsabilidad? Fueron muchos. Fueron muchos, todos maravillosos, porque la verdad que Emily es, wow, o sea, el mayor regalo que me ha dado Dios y la misión más bonita. O sea, porque yo soy muy creyente, soy muy creyente de Dios por sobre todas las cosas, de la Virgen, de los arcángeles, de los ángeles. Y todos los días cuando oro le pido mucho a Dios que me muestre cuál es la misión de vida, o sea, que me ayude a encontrar a qué vengo, a qué me envió, porque a todos nos manda para algo, ¿no? Sí, el propósito. Totalmente. Definitivamente la más linda de esas misiones que yo vengo a cumplir es Emily. Y todos los retos que me ha tocado afrontar con ella desde que era un bebé que me la entregaron y te quedas como, ¿qué voy a hacer? O sea, en verdad esta cosita tan indefensa depende absolutamente de mí, hasta ahora que está más grande y que los retos son más grandes. Lo veo todo y me conmueve muchísimo y me llena de orgullo del equipo que hemos hecho las dos. Yo creo que el reto más grande es quizás formar una niña que entienda un montón de cosas y que las entienda desde el amor, desde el no resentimiento podría ser. Yo creo que ese ha sido el reto más grande y más complejo. Pero de resto, todo se ha ido dando. Qué impresionante como de verdad, y creo que le pasa a todas las mamás solteras del mundo, estás con Dios y las cosas suceden y las oportunidades se presentan y se hacen incluso muchas cosas mucho más fáciles porque, como le digo yo siempre a ella, o sea, no estamos solas, estamos con Papá Dios y todo sucede en el orden perfecto y así ha sido y de verdad que yo vivo profundamente agradecida por cómo ha sido mi vida con Emily. Y ella viniendo de dos padres que, bueno, su vida entera en el mundo del entretenimiento, de las telenovelas, del arte, del drama y todo esto, no te da un sentimiento así como que, hija, mejor no te dediques a esto, no quieras la actuación, mejor dedícate a otra cosa, o eres de esas mamás que dicen, esto es lo que te apasiona, voy contigo, vamos, las dos somos equipo, vamos a darle? Fíjate, porque ella o sea, ella siempre ha querido ser actriz, siempre le ha gustado cantar, siempre le ha gustado bailar. Pero cuando era más chiquita le gustaba mucho como la arquitectura, el diseño de interiores, decorar y todo. Entonces yo traté como de enamorarla más de esa parte de la vida. De esa parte más lucrativa y más segura. Y más práctica. Con menos sub y bajas, ¿no? Exacto. Porque, bueno, como actriz lo sé y es una profesión muy linda, muy apasionante, pero tu estabilidad emocional depende absolutamente de ti, porque si no haces que sea así, eres muy fácil de quebrarte, o sea, porque está llena de juicios externos, estás constantemente siendo evaluado por gente de la cual depende que tú trabajes o no, lo que veníamos hablando. Entonces, no es creo lo que quiere cualquier padre que haga a su hijo, pero cuando me di cuenta que ella iba en serio, cuando me di cuenta, bueno, lo que te comentaba antes de empezar la entrevista, un día me senté con ella y le dije, ¿tú quieres ser famosa o tú quieres ser actriz o artista? Porque son dos cosas completamente diferentes. Y me dijo, no, yo quiero ser actriz, quiero cantar y quiero bailar. Y en México estuve en una academia de baile maravillosa, entró en el equipo de competencia y cada vez que se bajaba del escenario, después de cada competencia me decía, esto es lo que yo quiero. Entonces le dije, ok, ¿te da igual ser famosa? Sí, me da igual ser famosa. Yo me quiero formar
y quiero dedicarme a esto. Le dije, ok, y si como consecuencia Llega la te fama. hiciste muy famosa, qué bueno. Pero lo que te tiene que llenar es desempeñarte como artista, porque la fama no depende de ti. Claro que te satisfaga y te llene de placer y de alegría lo que estás haciendo. Cada Exactamente. personaje, cada baile, cada canción, todo. Exactamente. Si como consecuencia viene la fama, maravilloso. Pero yo creo que si la meta fuese ser famosa, yo estaría un poquito más preocupada, pero creo que ella lo tiene muy claro y pues muchas veces en historias como esa es inevitable la fama porque pues te dedicas Claro, tanto, para te empeñas destacar. tanto, lo perfeccionas tanto porque lo haces desde el amor. Y siempre he dicho, mira, lo más importante es la formación, entonces la tengo en constante formación, está en sus clases de todo y es lo que a mí me corresponde como mamá hacer y es lo que estoy haciendo. Y conociendo esta partecita de tu vida que me has contado, veo en qué se parece Emily a su mamá. Y veo que hay de Emily, que hay de Yelena en Emily. Esa pasión por el Sí, arte desde muy pequeña, porque si tú desde pequeña escribías las obras, las montabas y ponías a tus vecinos a actuar, fíjate que ella también quiere y tiene sí. esa pasión. ¿Qué hay de tus papás en ti? ¿Qué hay de sus personalidades en ti que tú dices, soy la copia exacta de mi mamá en esto y soy idéntica a mi papá en esto otro? Mira, yo creo que mi mamá y mi papá tienen algo en común que yo he tratado de canalizar porque muchas veces no es que me ha jugado en contra, pero me ha hecho vulnerable. Y es que son dos personas extremadamente nobles. Son muy, como decimos nosotros, muy buena gente. O sea, son de verdad, yo diría que hasta ingenuos a veces. Entonces, en esa crianza no me enseñaron a ver la malicia. Y muchas veces me ha pasado que la gente cree que incluso es como un personaje mío, que soy así como, ah. Diría en Venezuela come flor. Y no, en verdad yo soy así y me ha costado por experiencias de la vida ir entendiendo que la gente a veces no es tan buena y que no todo el mundo está siendo transparente contigo y se está mostrando tal cual es. Eso me lo mostró la vida y me tocó irlo aprendiendo y hoy en día pues ya he desarrollado ese sexto sentido un poquito más de entender y de cuidar mi energía y de cuidarme un poco y de saber interpretar eh, cómo se está mostrando la gente conmigo y cómo realmente es. Pero yo creo que tengo mucho eso de mi mamá y mi papá. Ellos no ven malicia en nadie. O sea, es así como que todo el mundo es bueno, todos somos buenos, todos nos queremos. Y Todo es paz y amor. sí, mucho, muchísimo. Entonces, pues sí, me tocó, yo creo, a mí solita ir entendiendo cómo sacar las garras, en el mejor sentido de la palabra, pero sí, no estar sin defensa constantemente. Yo iba a preguntarte de qué forma le estás transmitiendo a Emily la cultura por lo nuestro, por Venezuela y todo, pero ya me lo respondiste durante la conversación, al decirme que ella extraña y ama los sabores de la comunidad de su abuela, que son nuestros sabores, porque esa arepita viene de nuestros corazones, que son las cocinas, los fogones, Sí. y de que extraña su Venezuela, la que ella vivió hasta los 7 años, ¿no? Que fue cuando se fue. Muchísimo. Extraño muchísimo Venezuela. De hecho, me pasó que estaba en México y estaba estudiando para un examen de la historia de México y cerró el libro así y me dijo, yo no me sé la historia de Venezuela. Me dijo, recuérdame la historia de Venezuela porque me da rabia que... Bueno, y ya la tiene más compleja porque la historia de estos últimos 20 años está un poquito No, bueno, complicada. o sea, ¿cómo te explico la historia? ¿Cómo te explico lo que le va a tocar estudiar a los niños en unos, no sé, 30 años? Pero sí, ella está muy clara de que tiene que estar fuera por su futuro. De alguna manera esa es su realidad muy personal, porque yo creo que es muy Claro. personal este tema para cada quien, pero ella extraña mucho a Venezuela y sobre todo sus amigas. O sea, Emily, desde que se fue, no ha habido un día que no esté pendiente de sus amigas, que las extrañe, que quiera ir y verlas. Y todo, la comida, ama Caracas, es súper caraqueña. Ella ama muchísimo y yo creo que también es un tema generación. Yo creo que esa generación tiene un amor por Venezuela como todavía más intenso porque pues es la generación que les tocó vernos a nosotros, sentir ese amor profundo y hablarlo, como que exteriorizarlo mucho. Entonces, pues
nuestros hijos tienen eso muy presente. Te voy a decir unas palabras y tú me vas a decir qué significan para ti. Ok. Trapos íntimos, Oportunidad. La viuda joven, Inolvidable. RCTV, Familia. Mérida, Hogar. Tobar, Seguridad. Emily, Todo. México, Transición. Venezuela. Llorar. Extrañar, añorar. Y Estados Unidos, ¿en qué se está convirtiendo Estados Unidos para ti ahora? Estados Unidos está representando mucha plenitud para mí. Es como algo que tenía en mente desde hace mucho tiempo y dije, ok, bueno, voy a probar, a ver qué tal. Y todo ha fluido, gracias a Dios, maravillosamente bien. Entonces me siento plena, me siento tranquila y me siento emocionada de todas las cosas que quiero hacer. ¿Y cómo has visto el recibimiento del público, de la gente que te encuentra en la calle? Que se encuentra esa muchachita que vieron desde Trapos íntimos hasta la última novela en 2018 que hizo en Venezuela. Pues muy cómico porque Emily se quedó impresionada y yo decía, sí, mi amor, en el Doral yo soy Yo soy famosa. reconocida, soy famosa. En el Doral yo soy bien famosa. Te lo juro. Porque claro, pasamos 5 años en México, que obviamente, pues, sí hay muchos venezolanos muy reconocidos en México, pero no es mi caso. Y cuando recién llegamos, fui a pedir un café, entonces el muchacho me estaba preparando el café, me dice nombre, y digo, Yelena, y me dice, ¿tú eres Yelena Maciel? Y claro, Emily tenía como mucho tiempo sin ver eso, y luego nos pasó que estábamos por cruzar una calle a una farmacia y estábamos esperando el semáforo y se nos acercó una muchacha por Emily. Entonces dice, ay, tú eres Emily, qué bella eres, no sé qué, y ella tampoco entendía muy bien como por qué la conocía. ¿Qué está pasando aquí? Y eso es lindo porque, bueno, pues por supuesto, cualquier ser humano le gusta que reconozcan tu trabajo, tu trayectoria, pero también te reconecta con ese mérito que de alguna manera uno tiene cuando tiene tantos años trabajando en algo. Lo que de sea haber que hecho un hagas. trabajo tan bien por tanto tiempo también. Sí. O sea, eso implica mucho, ¿no? Sí, es muy bonito y es parte de la magia que tiene estar aquí ahora, que te da la oportunidad de hacer muchas más cosas, porque incluso la gente que te da la oportunidad de entrar en proyectos es porque sabe de tu trayectoria, sabe cómo trabajas, sabe si rindes, si no rindes, si de verdad sabes lo que estás haciendo o no. Mientras que en otros mercados, y es completamente entendible, pues eres una más y tienes que luchártelo porque no saben de dónde vienes y no les importa tampoco qué tanto hiciste o qué no. Eso es algo que tiene el mercado acá y yo creo que todos lo podemos aprovechar muchísimo para eso, para crear cosas desde lo que cada quien pueda aportar. ¿De qué forma le presentaría una mujer que yo considero una embajadora de un gran país? De un gran país que está al norte del sur, como lo dice Franco Evita. Y digo una embajadora porque has estado en España, en México, ahora estás viviendo aquí en Estados Unidos y siempre llevas Venezuela por delante. ¿Cómo le presentarías Venezuela a una persona que no la conoce, llevándola a un lugar, sirviéndole un plato de comida y poniéndole una canción venezolana? Para decirle, esto es Venezuela, señores. Ok. A ver, yo si quisiera presentárselo de cero, los llevaría a... Yo Yelena. Los llevaría a Playa Huacuco. Les serviría un pescadito frito con tostones y empanadas de cazón. Y les pondría el alma llanera. Y le diría que se quede observando y sintiendo. Y después le diría que se pare a conversar con cualquiera que le pase por enfrente, que ahí va a haber una conversación amena, agradable, bonita y que probablemente, muy probablemente termine en una amistad. Qué bonita forma de presentar nuestro país y qué bonita forma de ser una digna representante de nuestro gentilicio, de lo que somos los venezolanos, porque así como una Miss nos representa en cualquiera de los certámenes y la gente puede ver la belleza, pues en cada una de las producciones que la gente vea puede también ver la belleza de los venezolanos con sus actrices, así como tú, talentosísima, una mujer que desde muy niña supo que era lo que le apasionaba y que era lo que quería hacer y que lo está haciendo. Y que el 2025 representó el regreso
para lo que en el 2026 se puede convertir en esa expansión de la carrera de Yelena Maciel. Mil gracias Amén. por abrirme tu Gracias corazón a y ti, por esta Frank. conversación tan bonita. Hermosa, ¿no? O sea, yo terminé con los ojos aguados comiendo pan andino, arepa andina. ¿Qué es esto? Me encantó. Gracias, mi amor. Mil Muchas gracias. No quiero que te vayas sin unos regalos. Ay, a ver. La gente de Miyako Doral te envió un gift card Ay, gracias. para que vayas a comer el mejor sushi que hay en la ciudad del Doral. Me encanta, qué rico. Ellos se tatúan en el paladar de sus comensales. Tú vas y lo que tú pruebes ahí nunca se te va a olvidar el sabor. Ay, qué delicia. Sus sabores son únicos, es una fusión entre lo asiático y lo peruano que es único. Qué rico, muchísimas gracias. Ay, no, de verdad que es una terapia esta entrevista. Qué bueno. Uno termina y que... Y también la gente de La Margarita seleccionó aquí unos sabores que para ti te van a conectar con Mérida. Ay, Porque no. ellos también tienen unas arepitas andinas que son como un abrazo al corazón. Entonces vienen unas arepitas andinas con una nata, queso blanco y carne mechada. Cállate. Qué emoción. Algo que te va a conectar muchísimo. Y también, mira, de esas arepitas andinas que probaste, qué aquí delicia. están. La señora Tibi te deja Ay, esto no, qué para que lo puedas maravilla. disfrutar. Te lo puedas llevar a tu casa. Qué No sé de qué delicia. forma se calientan las arepitas andinas para que queden así como recién hechas, pero estoy seguro que te la vas a poder disfrutar muchísimo. Qué delicia. Ya le voy a preguntar a mi mamá y te paso el dato. Yelena, mil gracias. Gracias a ti, Franklin. Muchísimas que sí. gracias por todo. Y por toda esta delicia que me llevo para comer. O sea, aquí donde me ven estoy emocionada. Qué por bueno. Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos en un episodio más de Colores, Sonidos y Sabores de mi Tierra. Recuerden suscribirse a nuestro canal y seleccionar como favorito este podcast en todas las plataformas de audio. Los colores, sonidos y sabores de mi tierra fueron presentados por Miyako Doral, un tatuaje de sabores en tu paladar. La Francia Joyería, elegancia y estilo en cada pieza.